Buenos días, Guada. Estamos aquí con el entrenador de la DEMI. ¿Cómo estás? Bien, cansadito, pero bien. Bueno, explícanos cómo fue tu pasión por empezar a entrenar y qué fue lo que te llevó a ti para darte cuenta que podías ser entrenador de natación. Pues nada, yo como cualquier, yo creo que casi el 90% de los que son acaban siendo entrenadores, porque empecé como nadador, después me dediqué al waterpolo y después me gustaba trabajar enseñando el deporte que practicaba y me hice monitor, después pasé a entrenador y después pues trabajando primero con nadadores sin discapacidad, después me dieron la oportunidad de trabajar con el ADIMI en el año 96, creo que empecé con ellos, 95, y después me dieron la responsabilidad del club al par de años y hasta ahora. Tú trabajas con muchas discapacidades. ¿Cuál crees que es la más difícil para enseñarle los movimientos o las cosas que se necesitan para saber nadar? Bueno, ahí es que todas las discapacidades tienen sus pros y sus contras, ¿no? Entonces las más difíciles pues, son seguramente las de ciegos totales, porque tienen que tener una referencia, se los tienen que explicar con movimiento y que, por ejemplo, se den cuenta los deportistas lo que tienen que hacer, y la discapacidad intelectual, porque ellos no tienen la motivación, no tienen la memoria, no tienen la concentración que tienen los nadadores convencionales o los nadadores con discapacidad física. Entonces, pues tienes que estar siempre con motivaciones con ellos y animando y cambiando rutinas y haciendo todo tipo de entreno y haciendo repeticiones de los ejercicios hasta que lo vean como una cosa natural. Entonces, para mí lo más difícil de entrenar de todas las discapacidades que hay son no tanto los discapacitados altas discapacidades, porque ellos son capaces de entender y saber que se juegan mucho o que tienen que entrenar o que tienen que hacer lo que tienen que hacer, sino los discapacitados los deportistas con discapacidad visual total y los deportistas con discapacidad intelectual. ¿Cuál crees que es el método que más resultados da para que un nadador avance? Pues el método es la constancia, no hay más. La constancia y la motivación, no hay otra cosa en cualquier deporte que sea individual. Si no tiene el propio deportista no viene a entrenar, pues no tenemos nada que hacer, y si encima no viene motivado, pues menos. O sea que en realidad no hay una varita mágica, sino el nadador que más, por muchas condiciones físicas que tenga, por mucho que esté preparado para ese deporte, si no es constante y no está motivado, no hay nada que hacer. ¿Cuál crees que es el entrenamiento que más se adecua a cada nadador? ¿Cómo sabes tú qué tienes que mandarle para saber qué estilo o qué cualidades puedes mejorar? Pues bueno, eso también depende de qué tipo de nadador, qué discapacidad tenga y qué nivel tenga de cuando estás con él, ¿no? Entonces, pues hay nadadores que por su alta discapacidad solo pueden dar un estilo, y por su alta discapacidad solo pueden dar una distancia y son los especialistas en esa distancia. Por ejemplo, los nadadores con en silla de ruedas, que con parálisis cerebral solo pueden hacer 50 metros espalda, no le puedes pedir más porque siempre van a ir al mismo ritmo, no son capaces de hacer cambios de ritmo. En cambio, los nadadores pues ya con clases altas o nadadores con discapacidad intelectual, depende del estilo que destaque, entonces siempre tendrás que potenciar en lo que más actitudes tengas. Tú también entrenas con algún deportista de élite. ¿Cambia mucho la forma de entrenar con ellos respecto a la otra gente? Sí, cambia bastante, porque los deportistas de alto nivel tienen que hacer mucho más horas de entrenamiento, tienen que tener una planificación más detallada y tienes que dedicarte 100% con ellos, porque están en un nivel de exigencia superior al resto. Entonces, pues no te queda más remedio para que sigan en el mismo nivel, pues meterle horas tanto el deportista como el entrenador como la familia y los médicos, los asesores médicos, para que esté siempre a las mejores condiciones. ¿Te es muy difícil la preparación de estos entrenos para el deportista de élite? Pues en realidad sí, no que sea difícil, sino que es mucho trabajo que tienes que hacer y tienes que ver cómo van evolucionando, si los resultados son los adecuados, pues si no se te lesiona, si no se te enferma, pues todo, cuidando la alimentación. Entonces todos los días tienes que estar revisando los entrenos. Lo hace una planificación al año, pero de lo que planifica a lo que consigue al final, pues tienes que estar cambiando mucho. Pero sí, es difícil. ¿Qué destacarías tú de los nadadores que tú has entrenado con discapacidad visual? Pues lo que destacaría es a mí, por ejemplo, Israel me impresionó porque tirarse a una piscina sin saber. Bueno, ellos tienen que, cuando llegan al nivel que llegan, ya saben tirarse sin ningún problema, saben más o menos, tienen una orientación después de repetir mucho los movimientos, pero eso de competir contra ti mismo sin saber si llegas primero, sin saber si llegas segundo, porque no ves ninguna referencia hasta que te la dice el entrenador cuando sale de la piscina,
Para mí eso tiene mucha motivación, o sea, tiene mucho mérito. Entonces a mí Israel me impresionaba, porque el que entrenaba yo antes, hasta el año pasado era Israel, por cómo se tiraba a la piscina, cómo se podía y cómo llegaba a la pared y cómo los nadadores con discapacidad visual hasta que no llegas al final no sabes si llegaste primero, segundo, tercero, qué marca hiciste, o sea que tiene bastante mérito. Para ti es muy difícil estar pendiente de nadadores de este tipo, tienes que usar un palo, herramientas diferentes al resto de nadadores. En teoría, al principio, pues cuando empiezas con nadadores que va empezando la base, pues solo tienes que intentar que cojan el estilo, que tengan técnica suficiente para que después puedan coger ritmo y para que después puedan contar brazadas. Y más adelante pues se ponen unas adaptaciones como las algas y cuerdas y palos, pero los palos solo se dan en competición. O sea, los palos se entrenan un poquito antes de las competiciones y van a competir. Y lo demás son adaptaciones que haces tú o que ya han hecho otros entrenadores y otros equipos. Entonces se aprovechan, que son las famosas algas, pues las cuerdas entre calle y calle para que no se vayan a un lado y todas esas cosas, pero eso cuando hagan mucho ritmo de entreno. ¿Tú qué destacarías de cuál es la cosa que más te ha impresionado de Michel cuando compite? Pues su competitividad, o sea, él lo da todo en las competiciones y lo suele dar todo también en los entrenos y sobre todo que es muy competitiva, que ella a lo mejor llega por la mañana entrena una forma y tú dices, pues mira, está haciendo una buena marca, pero después llega a la competición y mejora un montón porque es muy competitiva, ¿no? Ella siempre lo da todo en la competición, entonces eso es lo que le ha llevado a estar donde está. Se concentra, le cuesta concentrarse en los entrenos, le cuesta concentrarse a lo largo de la temporada en muchas ocasiones, pero la concentra en la competición, cuando salta y cuando llega, va a tope. Entonces, eso es una de las ventajas de los nadadores que están al nivel de ella, que si no, no estarían donde están. Ok, pues nada, muchas gracias por la entrevista, Guadalupe. Pues muchas gracias, ya me contarás.